María era una madre latina que vivía en un pequeño barrio de una ciudad en crecimiento. Desde muy joven, había trabajado incansablemente para criar a sus dos hijos, Lucas y Sofía, mientras su esposo, Roberto, se dedicaba a su carrera política. La vida de María no había sido fácil, pero siempre había encontrado la manera de superar los obstáculos. Su amor por la familia y su fuerte sentido de comunidad la mantenían motivada. Un día, la tranquilidad del hogar de María se vio interrumpida por un evento inesperado. Un grupo de policías irrumpió en su casa, acusándola de un delito grave, el robo de una suma significativa de dinero del gobierno local. María se quedó paralizada, sin entender cómo había llegado a esta situación. Las acusaciones eran infundadas y basadas en pruebas poco claras. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la vida que conocía estaba a punto de cambiar drásticamente. A medida que avanzaba el proceso judicial, María se sentía cada vez más atrapada en una telaraña de injusticias. Durante las audiencias, se revelaron detalles que parecían ir en contra de su carácter y su vida como madre. Sus amigos y vecinos, que la conocían como una persona honesta y trabajadora, comenzaron a cuestionar lo que realmente estaba sucediendo. Era doloroso ver cómo su reputación se desmoronaba ante los ojos de quienes la habían apoyado durante años. La situación se complicaba aún más porque el alcalde, Roberto, no solo era su esposo, sino que también tenía un papel crucial en el sistema judicial. Sin que ella lo supiera, las decisiones que tomaba estaban influenciadas por su posición de poder. La comunidad comenzaba a murmurar sobre la posibilidad de un encubrimiento, aunque nadie tenía pruebas concretas. María se sentía sola y desamparada, las paredes del tribunal parecían cerrarse a su alrededor. A medida que se acercaba el juicio, el ambiente era tenso. María sabía que su vida dependía del veredicto que se daría en los próximos días. La mezcla de miedo y esperanza la mantenía despierta por las noches, mientras reflexionaba sobre su vida y lo que podría perder. Todo parecía un mal sueño del cual no podía despertar. La relación entre María y Roberto había sido siempre un pilar en su vida. Se conocieron en la universidad, donde ambos compartían sueños de un futuro brillante. Mientras María se enfocaba en formar una familia, Roberto comenzó su carrera política, impulsado por el deseo de hacer de su ciudad un lugar mejor. Con el tiempo, él logró convertirse en alcalde, una posición que le otorgó poder y respeto, pero que también lo alejó un poco de las preocupaciones cotidianas de su hogar. María admiraba la dedicación de su esposo. A pesar de su apretada agenda, siempre intentaba encontrar tiempo para ella y los niños. Cada fin de semana, organizaban actividades familiares, paseos al parque, noches de películas o simples cenas en casa. Sin embargo, conforme la carrera política de Roberto fue avanzando, las demandas de su trabajo comenzaron a interferir en la intimidad familiar. Las reuniones nocturnas y las decisiones difíciles comenzaron a ocupar gran parte de su tiempo. A pesar de las dificultades y el estrés que enfrentaban como pareja, María siempre había creído que su amor era fuerte suficiente para superar cualquier desafío. Sin embargo, el destino les tenía una lección dolorosa reservada. Cuando la acusación contra María salió a la luz, Roberto se encontró en una situación compleja. Aunque su lealtad estaba con ella como esposo, también sentía la presión del deber como alcalde. Mientras María se preparaba para enfrentar el juicio, Roberto luchaba con sus propios demonios. Por un lado, quería proteger a su esposa y asegurarse de que recibiera un juicio justo. Pero por otro lado, sabía que el peso de sus decisiones podría tener repercusiones para toda su carrera política. La idea de ser visto como alguien que sobornaba o manipulaba el sistema judicial lo atormentaba. Esta tensión entre el deber y el amor comenzaba a afectar no solo a María y Roberto, sino también a sus hijos. Lucas y Sofía percibían el ambiente tenso en casa, los gritos apagados y las miradas preocupadas llevaban consigo una carga emocional que iba más allá de cualquier palabra. Aunque intentaban mantenerse fuertes por sus hijos, la sombra del escándalo parecía cernirse sobre ellos. La vida familiar que habían construido se desmoronaba rápidamente y ambos se preguntaban si alguna vez podrían recuperar la felicidad que habían disfrutado juntos. El día del juicio llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa.
María se presentó en el tribunal, con el corazón latiendo aceleradamente, sintiendo el peso de las miradas de aquellos que habían venido a presenciar la audiencia. La sala estaba llena, amigos, vecinos y curiosos se agolpaban en busca de respuestas, incluidos los medios de comunicación que se pusieron al tanto de cada pequeño detalle. La jueza, una mujer de aspecto severo, entró y todos se pusieron de pie. Con un fuerte golpe del martillo, la audiencia comenzó. La fiscalía presentó su caso primero, mostrando evidencias que supuestamente vinculaban a María con el robo del dinero público. Apuntaron a documentos donde su firma estaba presente, aunque ella intentaba recordar cómo había llegado a esos papeles. Los testigos fueron cruciales en este juicio. El fiscal llamó a un empleado municipal que afirmaba haber visto a María en las cercanías del lugar del robo justo antes de que ocurriera. Aunque sus palabras fueron contundentes, algunos en la sala murmuraron dudas sobre su credibilidad. El empleado había tenido desacuerdos previos con María debido a temas menores. María tuvo la oportunidad de defenderse y explicó minuciosamente cómo había estado en casa cuidando a sus hijos en ese momento. Habló desde el fondo de su corazón, enfatizando su amor por su familia y la vida honesta que siempre había llevado. Sin embargo, todos se percataron de que cada palabra parecía fluir sin energía, la desesperación comenzaba a abrirse paso entre sus palabras. Durante la presentación de evidencias, la defensa trató de desterrar las afirmaciones en contra de María. Presentaron personajes de su comunidad que testificaron sobre su carácter, trabajadores dedicados, clases magistrales y su compromiso constante con causas benéficas locales. Pero todo esto no parecía suficiente ante el juicio adverso. A medida que transcurrían los días del juicio y los testimonios continuaban fluyendo, un aire pesado invadió la sala. Los ojos del alcalde Roberto lo cargaban una presión implacable, sabía que su influencia en el tribunal podía ser instrumental, pero no hacía acto presencia. Finalmente, llegó el día del veredicto. Todos contenían la respiración mientras la jueza se preparaba para leerlo. Las palabras culpable resonaron en la sala como un eco doloroso. El mundo alrededor de María se derrumbó y sintió como si una helada telaraña envolviera su ser al escuchar que le otorgaban una cadena perpetua. Su lucha no terminó ahí, sabía que debía aferrarse a cualquier atisbo de esperanza para poder enfrentar lo que venía por delante. La sentencia de María resonó en toda la comunidad, dejando a muchos atónitos y llenos de indignación. En el barrio, donde todos se conocían, la noticia se propagó rápidamente. Los amigos y vecinos de María se reunieron para discutir el caso, compartiendo tanto su incredulidad como su apoyo incondicional hacia ella. Para ellos, María no solo era una madre dedicada, sino un pilar en la comunidad, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Los murmullos entre los residentes eran intensos. Algunos insistían en que las pruebas eran insuficientes y que era imposible que María hubiera cometido tal delito. Siempre ha sido honesta y amable, decía doña Clara, una vecina mayor que había sido amiga de María desde que llegaron al vecindario. No puede ser culpable de algo así. Otros expresaban su temor ante la injusticia del sistema judicial, muchos sentían que su comunidad estaba siendo atacada por las fuerzas del poder. La comunidad latina se unió en una ola de protestas pacíficas frente al ayuntamiento. Con carteles que decían justicia para María y libertad para una madre inocente, los manifestantes clamaban por una revisión del caso y por un juicio justo. La voz colectiva resonaba fuerte, había un sentimiento generalizado de que este caso era un reflejo de las luchas más amplias enfrentadas por la comunidad latina. Muchas veces, se sentían discriminados y poco valorados en un sistema que parecía favorecer a quienes tienen poder. A medida que transcurrían los días, los ciudadanos comenzaron a organizar reuniones comunitarias para hablar sobre cómo podían ayudar a María y su familia. Se recaudaron fondos para apoyar a sus hijos mientras ella enfrentaba su difícil situación legal. En estas reuniones, se compartieron relatos sobre cómo otros habían sido víctimas de injusticias similares, creando un sentido de solidaridad entre los asistentes. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la forma en que se manejaba el caso. Algunos críticos cuestionaron si realmente había una conspiración o si la culpa recaía únicamente en María. Esta división provocó tensiones dentro del barrio, enfrentando a amigos contra amigos y poniendo en riesgo las relaciones construidas durante años.
A pesar de todo esto, el amor por María prevalecía. La comunidad decidió hacer todo lo posible para apoyarla y asegurarse de que su voz fuera escuchada. El impacto de esta situación trascendió más allá del juicio individual, encendió un fuego en el corazón de cada miembro de la comunidad para luchar contra la injusticia y abogar por sus derechos como ciudadanos. Mientras la comunidad se movilizaba para apoyar a María, un giro inesperado en los acontecimientos comenzó a revelarse. A pesar de que muchos conocían a Roberto como el alcalde de la ciudad, muy pocos estaban al tanto de la magnitud de su influencia sobre el sistema judicial. A medida que pasaban los días y las protestas se intensificaban, comenzaron a surgir rumores sobre cómo su posición podría haber afectado el juicio de María. En una reunión comunitaria organizada por sus amigos, un anciano del vecindario compartió un secreto que había guardado durante años. Siempre creí que Roberto tenía más que solo buenas intenciones en su carrera política, dijo con voz temblorosa. He escuchado conversaciones entre él y otros funcionarios, donde se mencionaba el uso de su poder para doblegar la justicia. Las palabras del anciano fueron como un rayo en medio de la tormenta. Todos los presentes comenzaron a murmurar entre sí, intercambiando miradas preocupadas. A medida que los rumores circulaban, algunos comenzaron a investigar más a fondo la relación entre Roberto y el sistema judicial. Descubrieron que había casos anteriores donde su influencia había sido evidente, decisiones tomadas por jueces que parecían estar alineadas con sus intereses personales y políticos. Este descubrimiento levantó una ola de indignación en la comunidad, que sentía que no solo se trataba del juicio de María, sino también de un patrón sistemático de abuso de poder. La situación tomó un giro aún más dramático cuando algunos miembros de la comunidad decidieron actuar. Organizaron una reunión con un grupo de abogados defensores para discutir el caso de María y explorar posibilidades para apelar la decisión del tribunal. Durante esta reunión, uno de los abogados mencionó, si logramos demostrar cómo la influencia del alcalde puede haber comprometido la integridad del juicio, podría abrirse una nueva puerta para María. El impacto emocional en María fue profundo. La idea de que su esposo pudiera haber jugado un papel en su condena era dolorosa y desconcertante. Sin embargo, también le brindó una nueva chispa de esperanza. Pensar en su posible libertad gracias a las acciones de su comunidad le dio fuerzas para seguir luchando por su inocencia. Mientras tanto, las tensiones aumentaban en casa. Roberto comenzaba a sentirse acorralado, presionado entre el deseo de proteger a su esposa y salvaguardar su carrera política. Cada vez que veía las manifestaciones frente al ayuntamiento o escuchaba las voces críticas que lo rodeaban, sabía que debía enfrentar sus propios secretos. La revelación sobre su influencia sobre el sistema judicial no solo cambiaría la vida de María, sino también la percepción pública acerca de él como alcalde y esposo. La sentencia de cadena perpetua para María trajo consigo consecuencias devastadoras que fueron más allá de su propia vida. Sus dos hijos, Lucas y Sofía, enfrentaron una dura realidad. De repente, se encontraron sin su madre, una figura central en su hogar y en su vida cotidiana. La carga emocional que llevaban era profunda, la tristeza los envolvía mientras trataban de entender por qué su madre había sido separada de ellos de forma tan drástica. Lucas, el mayor, se encontró en un papel inesperado, asumiendo la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. Su infancia se vio robada de golpe, en lugar de jugar o estudiar, dedicaba su tiempo a asegurarse de que Sofía estuviera bien alimentada y cuidada. A menudo, se despertaba por la noche angustiado, preguntándose cómo podrían enfrentar el futuro sin la guía y el amor materno de María. Sofía, por otro lado, expresaba su dolor a través del silencio. La pequeña solía dibujar imágenes de su madre sonriendo y rodeada de flores, creando un refugio donde podía aferrarse a los recuerdos felices. Pero a medida que pasaban los meses y María seguía ausente, la tristeza comenzó a tomar forma en sus ojos, sus risas se volvieron escasas y las noches eran llenadas con lágrimas silenciosas. A nivel familiar, la relación entre Roberto y sus hijos se tornó tensa. Mientras él intentaba ser el padre firme y protector, había un sinsabor al ver las consecuencias de su papel como alcalde. Aunque amaba a sus hijos profundamente, sentía que no podía ser honesto acerca de lo que estaba sucediendo con su madre sin arriesgar aún más la estabilidad familiar. Mientras la comunidad luchaba por justicia para María,
Roberto comenzó a experimentar el rechazo de muchos antiguos aliados políticos que alguna vez lo apoyaron ciegamente. Estas tensiones añadieron presión al hogar y crearon un ambiente hostil. La culpa lo debilitaba mientras enfrentaba cada vez más preguntas sobre su comportamiento. Por otro lado, algunas personas en el vecindario comenzaron a especular sobre cómo había influido Roberto en el juicio. Esto alimentó el rumor e incertidumbre alrededor del centro familiar que había creado con María. Las tensiones sociales comenzaron a crecer. Algunos apoyaban a Roberto como alcalde por considerarlo un buen líder entre los votantes y otros cuestionaban si esa misma ética transfirió al sistema judicial permitiendo que injusticias ocurrieran. Con cada día que pasaba sin una solución clara para María ni para sus hijos, las sombras sobre su familia crecían más profundas. Cada uno lidiaba con el dolor a su manera, mientras algunos buscaban consuelo entre ellos, otros sentían caer cada vez más lejos en un abismo sin esperanza. La lucha por recuperar junto a María toda la felicidad había comenzado pero parecía una meta inalcanzable en ese momento incierto. A medida que la situación de María se volvía más desesperada, las redes sociales comenzaron a jugar un papel fundamental en la difusión de su historia. Grupos comunitarios y defensores de los derechos civiles se unieron para crear campañas en línea bajo el hashtag #Justicia para María. Las publicaciones rápidamente se volvieron virales, atrayendo la atención de personas de diferentes partes del país que se solidarizaban con su causa. Videos emotivos, testimonios de amigos y familiares, y fotos de las manifestaciones comenzaron a inundar las plataformas digitales. Las protestas en apoyo a María se intensificaron, convirtiéndose en eventos semanales que atraían a cientos de personas. La comunidad se reunía frente al ayuntamiento con pancartas que exigían justicia y denunciaban la corrupción dentro del sistema judicial. No somos solo un número, gritaban los manifestantes, mientras alzaban sus carteles con el rostro de María en medio de flores y frases inspiradoras. La energía colectiva era palpable, cada voz resonaba con una mezcla de rabia e impotencia ante lo que consideraban una injusticia clara. El apoyo en línea también permitió que la historia de María llegara a medios de comunicación más amplios. Reporteros locales e incluso nacionales comenzaron a cubrir el caso, cuestionando la imparcialidad del juicio y profundizando en la influencia que Roberto tenía como alcalde. Esta atención mediática no solo aumentó la presión sobre el alcalde, sino que también proporcionó una plataforma para que la comunidad expresara su frustración por el sistema. Mientras tanto, María sentía el eco de esas voces desde su lugar en prisión. Cada artículo que leía o cada publicación que veía le daba un nuevo sentido de esperanza. Sabía que no estaba sola, su comunidad estaba luchando por ella. Se aferraba a esos momentos, imaginando cómo sería volver a ver a sus hijos y abrazarlos nuevamente. Sin embargo, no todos estaban contentos con el creciente movimiento. Algunos detractores en el vecindario comenzaron a criticar las protestas, argumentando que estaban causando división y desorden. Estos comentarios solo alimentaron más fervor entre los defensores de María, quienes sentían que estaban luchando por una causa justa. El clima social se tornó electrizante, cada semana parecía haber un nuevo desarrollo o una nueva manifestación planificada. El pueblo entero se movilizaba, y las calles resonaban con gritos de solidaridad. Mientras tanto, Roberto enfrentaba una creciente presión tanto dentro como fuera de casa. La lucha por la verdad y la justicia se había convertido en un movimiento inquebrantable, donde cada voz contaba, y cada acción podía marcar la diferencia entre la libertad y la opresión. Con cada nueva protesta, el mensaje era claro, la comunidad no se rendiría hasta que María recibiera el juicio justo que merecía. La lucha apenas comenzaba, pero ya había dejado huellas profundas en los corazones de todos los involucrados. La historia de María ha expuesto no solo la trágica injusticia que enfrenta una madre latina, sino también las profundidades del sistema judicial y cómo las conexiones políticas pueden distorsionar la justicia. Este caso resalta un problema que muchas comunidades enfrentan, la percepción de que aquellos en el poder a menudo pueden manipular el sistema a su favor, convirtiendo juicios en meros instrumentos de control en lugar de verdaderas plataformas para la justicia. Desde el inicio del proceso, las conexiones entre Roberto y el sistema judicial plantearon serias dudas sobre la imparcialidad del juicio. ¿Qué ocurre cuando quienes están destinados a ser los guardianes de la ley tienen intereses personales?
Este interrogante resonaba entre los manifestantes que defendían a María. Supieron que el poder en manos erróneas puede resultar en decisiones drásticas que afectan vidas inocentes. Durante las protestas, muchos vecinos compartieron sus propias experiencias con un sistema que parecía favorecer a aquellos con conexión política. Las historias de injusticias pasadas emergieron, incidentes donde miembros de su comunidad fueron condenados sin debido proceso debido a relaciones corruptas o malas prácticas administrativas. Estas narrativas reforzaron aún más el clamor por un juicio justo, no solo por María, sino por todos los que habían sufrido en silencio. La importancia de un juicio justo no puede subestimarse, es fundamental para la base de cualquier sociedad democrática. Un juicio debe ser transparente y basado en evidencias concretas, no influenciado por el estatus social o político. Cada ciudadano tiene derecho a una defensa justa y a ser juzgado sin prejuicio. El caso de María ejemplifica cómo cuando esos derechos son pisoteados, no solo se perjudica al individuo, sino que se socava la confianza pública en todo el sistema judicial. A medida que más personas se unían al movimiento por la justicia, comenzaron a darse cuenta de que su lucha iba más allá del caso individual de María, representaba una batalla colectiva contra un sistema volátil que podría afectar a cualquiera en su comunidad. Siguió creciendo una conciencia sobre la necesidad de reformar cómo se manejan estos juicios y tomar medidas para garantizar que todos fueran tratados equitativamente ante la ley. María, mientras continuaba soportando su situación desde prisión, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a normas opresivas y desigualdades estructurales. Su historia había encendido pasiones, llevando a muchos a cuestionar y desafiar las injusticias dentro del sistema. La demanda por un juicio justo no era solo un reclamo más, era una declaración poderosa sobre el valor intrínseco de cada vida humana y la búsqueda incesante de verdad y justicia. En este proceso, la comunidad no solo defendía a María, sino también su propio derecho a vivir libremente dentro de un sistema que debería haberles ofrecido protección en lugar de opresión. El futuro de María y su familia pende de un hilo después de la devastadora sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, la comunidad no se ha rendido, el clamor por justicia ha crecido hasta convertirse en un movimiento que busca apelar la condena y encontrar nuevas evidencias que puedan demostrar su inocencia. Los abogados defensores, motivados por la indignación popular, han comenzado a reunir un equipo para estudiar los detalles del juicio, analizando cada testimonio y cada documento presentado en la corte. En las reuniones comunitarias, se organizan talleres para educar a la población sobre el sistema judicial y las posibilidades de apelación. Los vecinos se sienten empoderados y quieren asegurarse de que la lucha por María no solo sea por ella, sino también por todos aquellos que enfrentan injusticias similares. Las historias compartidas sobre otros casos de personas que fueron condenadas erróneamente alimentan la urgencia de la causa. Si logramos cambiar esta situación para María, podemos cambiarla para los demás, dice uno de los activistas en una de estas reuniones. Mientras tanto, María sigue en prisión, esperando con ansiedad noticias sobre su futuro. A pesar de la tristeza que siente al estar separada de sus hijos, encuentra consuelo en las cartas que recibe de ellos. Lucas y Sofía escriben sobre su día a día, sus sueños y sus esperanzas de volver a tenerla en casa. Cada carta le recuerda la razón por la cual debe seguir luchando, no solo por su libertad, sino también por el bienestar emocional de sus hijos. Sin embargo, el tiempo juega en contra de todos. A medida que avanza el proceso de apelación, las tensiones dentro de la familia continúan aumentando. Roberto enfrenta críticas crecientes tanto en su rol como alcalde como en su papel como padre. La presión pública lo ha llevado a replantearse sus decisiones pasadas y la relación con sus hijos se vuelve más complicada con cada día que pasa sin una resolución clara. El clima social se mantiene tenso, el apoyo a María sigue creciendo pero también surgen voces críticas que advierten sobre el riesgo de crear un ambiente de división. La comunidad se debate entre la lucha por la justicia y el deseo de mantener la paz social. Sin embargo, María se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, y su caso ha inspirado a muchos a cuestionar el status quo. La próxima audiencia para revisar el caso se acerca, y con ella llega una mezcla de temor y esperanza. ¿Será posible revertir la decisión del tribunal?
La comunidad está decidida a no dejar piedra sin mover para asegurarse de que su voz sea escuchada y que la verdad finalmente prevalezca. Con cada paso hacia adelante, el futuro incierto de María se convierte en un reflejo del deseo colectivo por justicia y equidad en un sistema que a menudo parece estar en contra de los más vulnerables. La historia de María ha sido un poderoso recordatorio de la lucha continua por la justicia y la igualdad, especialmente para aquellos en comunidades vulnerables. A lo largo de este proceso, hemos visto cómo una madre, atrapada en un sistema que parece estar en su contra, se convierte en el rostro de una causa mayor. Su experiencia ha iluminado las desigualdades presentes en el sistema judicial, donde las conexiones políticas pueden oscurecer la verdad y pervertir la justicia. El movimiento que se ha levantado en su apoyo no solo destaca la importancia de la resiliencia individual, sino también el poder colectivo de una comunidad unida por un propósito común. Al enfrentarse a la injusticia que María ha sufrido, sus vecinos han encontrado su voz y han aprendido que luchar por lo que es justo no es solo un acto de solidaridad, sino una responsabilidad cívica. Este fenómeno ha fomentado un sentido renovado de pertenencia y empoderamiento entre ellos. La presión sobre el alcalde Roberto, y la separación forzada que siente su familia, pone de relieve cómo el abuso de poder puede fracturar vidas. La historia de María también invita a reflexionar sobre cómo los líderes públicos deben ser responsables ante sus comunidades. La confianza en el sistema se erosiona cuando aquellos que están en posiciones de autoridad traicionan su deber al buscar intereses personales por encima del bien común. A medida que se acercan las audiencias para apelar la condena de María, la comunidad no solo pide justicia para ella, está abogando por una reforma necesaria que garantice que ningún otro ser humano enfrente una situación similar. La lucha por el caso de María se ha convertido en un llamado a la acción, demandando cambios estructurales que fortalezcan la equidad y la transparencia en los procesos judiciales. El camino hacia la justicia es largo y a menudo está lleno de desafíos, pero la historia de María inspira esperanza. Su valentía al enfrentar este difícil capítulo ha motivado a otros a no permanecer en silencio ante las injusticias. En cada protesta, cada carta de apoyo y cada conversación que ocurre en los hogares, se teje un nuevo relato, uno donde la comunidad toma un papel activo en la defensa de los derechos humanos y la dignidad. En última instancia, esta historia es un testimonio del poder que tiene cada individuo para marcar la diferencia. La lucha por María es también la lucha por todos aquellos cuyas voces han sido silenciadas. A medida que se forja un futuro incierto, queda claro que el compromiso comunitario puede ser una fuerza transformadora capaz de redirigir el rumbo hacia un sistema más justo y equitativo para todos.